Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan directamente en este Zoom y a las personas que nos van a ver en diferido en otro momento por el canal de YouTube de Planeta Interno, Mujeres por una Vejez Digna y por redes sociales. Estamos interesadas en que este tema de proyectos de vivienda compartida liderados por mujeres mayores se posicione cada vez más en la agenda de nuestras sociedades. Tienen muchos beneficios, ¿verdad? Económicos y sociales, ofreciendo una alternativa a la vivienda tradicional. Y, y para las mujeres mayores, pues el tema es clave. Estaremos facilitando el conversatorio. Bueno, mi persona acá desde Costa Rica, yo soy la secretaria ejecutiva de Planeta Interno, soy socióloga. Y Silvia Trujillo desde Guatemala. Ya la presentaré con detalle cuando le toque su intervención. Las viviendas compartidas, estos proyectos, las personas tienen sus casas, sus propias casas, sus propios espacios, pero comparten varios espacios comunes. O sea, tienen, digamos, en común muchas afinidades, pero sobre todo el deseo de vivir juntas, ¿no? Esencialmente, eso es lo que significa un proyecto de vivienda compartida, ¿verdad? En Costa Rica, para contextualizar a nivel más institucional y desde un enfoque de asistencia social, hace poco, en abril del 2022, se hizo una modificación a la ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, del Banco Hipotecario para la Vivienda. ¿Para qué? Para permitir, digamos, el financiamiento de bonos de vivienda comunitaria para personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Entonces, la primera construcción de residencia comunitaria con personas adultas mayores en Costa Rica, que se construye aquí con financiamiento estatal, está en Quebrada Grande, en el cantón de Garavito, de la provincia de Guanacaste. Y se conoce como el proyecto así, se llama Vivienda Comunitaria para Adultos Mayores. Y es administrado por una asociación que se llama Josefino Galdi. La Junta de Protección Social ahí dio la plata para construir la residencia, la Municipalidad de Gravito hizo el aporte de los planos y la asociación puso la propiedad del terreno, digamos. Es muy interesante porque son 28 casitas, 28 apartamentos de 42 metros cuadrados. Entonces, las viviendas pertenecen a la asociación, ¿verdad? Y se van, digamos, administrando y designando de esa manera, ¿verdad? Doña Flori, que es la presidenta de esta asociación, nos dice que en América Latina, dice ella, en América Latina es un modelo ya como muy reconocido con ese enfoque de bien social para personas mayores en pobreza que busca como ser replicable, digamos, en otros lugares. El teléfono de referencia de Doña Flori, por si quieren investigar más sobre esta modalidad, lo dejamos en pantalla, es 83 84, lo estoy viendo aquí, 3937. Mencionarles también como parte del contexto que en el 2022, también en el marco de un informe que elaboró la organización, el informe alternativo ante la CEDAW sobre derechos de las mujeres mayores, allí recogimos opiniones de representantes de organizaciones, por ejemplo, de jubilados aquí en Costa Rica, del mismo grupo de mujeres en transición, la sede, digamos, la versión en Costa Rica del grupo de mujeres en transición, ONGs como IFA, etcétera, que manifestaban, digamos, la necesidad, esto que les mencionaba, digamos, de que ya se pueda avanzar, digamos, se pueda avanzar y dar un paso más para que lo asistencial, ¿verdad? La visión asistencial dé cabida, digamos, a otro tipo de proyectos de diseños que tengan como eje a mujeres mayores, pero que este, esté basado, digamos, en la capacidad de autonomía, de autoorganización, ¿verdad?
de decisión, digamos, en este caso, de personas, de mujeres mayores, ¿verdad? Eh, que tengan esa posibilidad independientemente de su condición social. Esto tiene mucho interés para el sector de mujeres jubiladas en un país como Costa Rica. Dentro de este enfoque de proyectos ya liderados por mujeres mayores, eh, con esta mirada más amplia, tenemos nosotras aquí en Costa Rica, en San Ramón de Alajuela, un proyecto que es que se llama Ecocomunidad Amatierra. Es un proyecto en gestación, ¿verdad? Todavía en una fase de diseño. Vivimos actualmente en el lugar 2 de las socias de la organización de Planeta Interno. Es un proyecto animado, promovido, apoyado por Planeta Interno. Y les quería compartir, digamos, que es un buen momento, digamos, para poder adquirir algunos de los terrenos, digamos, que están en venta. Decirles que se contará con espacio, digamos, común para huerta, para tener un invernadero, para tener un fogón común, ¿verdad? Área de desechos, compostera, ¿verdad? Área techada para hacer ejercicios, para ver películas y comer palomitas de maíz, decía mi hermana. Entonces, este tipo de proyectos ya no están en el concepto, ya están en el plano de la concreción, de la materialidad, buscando avanzar, ¿verdad? Y seguramente, así como nosotros acá en San Ramón, eh, están surgiendo diferentes tipos de iniciativas ya con mujeres mayores que queremos acompañarnos, digamos, en el proceso de la vejez. Plantearles ahora para finalizar algunas preguntas, digamos, para una reflexión más de contenido que quiero colocar en este momento. La primera pregunta que me hago es, ¿cuál es la relación entre comunidad colaborativa y estos proyectos de vivienda compartida? Y yo veo básicamente estos vínculos o estas conexiones. En ambos casos, digamos, hay una interacción que es permanente, que es diaria, digamos, entre las personas que residen. O sea, definitivamente las viviendas compartidas son una expresión de una comunidad colaborativa. Hay también un sentido de pertenencia, ¿verdad? Eh, Hay economía compartida, eso es importantísimo para reducir gastos en un montón de niveles. Hay una colaboración con la sostenibilidad, digamos, del entorno al, al reducirse, digamos, el consumo, ¿no? De cierto tipo de recursos y, por supuesto, en los casos en que se practica la agroecología, ¿verdad? Que se tienen prácticas para reciclar desechos, usar energía solar, eólica, cosechar agua de lluvia, etcétera. Por supuesto que eso implica una colaboración esencial, digamos, para la sostenibilidad con el entorno, ¿no? También esta relación yo la veo en la coherencia, digamos, de lo que es la inclusión de las diversidades, ¿verdad? La comunidad colaborativa incluye lo diverso y los proyectos de vivienda compartida con este tipo de enfoque, por supuesto que integran, integran la diversidad de estilos y necesidades. Y también es importante decir que se coloca la atención en el propio autogobierno, ¿no? La autonomía creativa, que me encanta este concepto, eso es parte de esa relación. Y por supuesto también que estamos hablando de nuevos estilos de liderazgo y toma de decisiones, ¿verdad? Que son, que son ya de nuevo estilo o que buscan ya generar procesos mucho más abiertos, ¿no? Mucho más democráticos, genuinamente democráticos. Eh, y complementaría una reflexión que lanzo también de manera muy acotada para luego retomarla también en nuestras organizaciones que deseen reflexionar sobre este tema.
es que este tipo de, digamos, de proyectos de vivienda compartida, de comunidades colaborativas, ¿en qué medida se relacionan con el cuidado que yo llamo el cuidado matrístico? Ese cuidado, digamos, que lo entiendo como el conjunto de prácticas, ¿verdad? Cotidianas que se asocian a la maternidad y a la crianza, ¿verdad? A ese cuidado mutuo desde el autocuidado, para que esa matriz simbólica y biológica real se mantenga sana y se mantenga fuerte, ¿verdad? Dentro de un ambiente familiar digamos, y comunitario muy colaborativo y muy de trabajo en equipo. Entonces, ¿qué sucede? Que desde ese estilo de cuidado matrístico femenino, ahí tenemos aportes claves, digamos, en las comunidades colaborativas y en los proyectos de vivienda compartida. Tenemos la escucha, que es una escucha más activa, el apoyo afectivo y emocional, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, cómo este cuidado matrístico, al extenderse, digamos, hacia lo comunitario, o sea, que va más allá del núcleo familiar, realmente genera redes de apoyo esenciales en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Porque aportan muy valiosos recursos a mucho nivel y nos da seguridad y nos da como protección, ¿verdad? Eh, También como parte de ese cuidado matrístico femenino, yo relaciono las prácticas, digamos, sostenibles, ¿verdad? Que van a beneficiar la alimentación más sana, ¿verdad? De la gente que está viviendo allí, ¿verdad? Eh, estilos, digamos, no solo de alimentación, estilos de vida, ¿verdad? Mucho, mucho más conectados, ¿verdad? Con la salud de la madre tierra. Y claramente estamos hablando de, de que en el centro, digamos, de esta filosofía y de esta práctica del cuidado matrístico está esa nueva energía femenina, digamos, que es consciente, digamos, de sus potenciales y de aportar al conjunto de la colectividad. Es una energía femenina que está fluyendo, lo vengo diciendo en cada vez que puedo, ¿verdad? Que está fluyendo, digamos, para tejer desde lo micro, desde lo más chiquito, a lo más macro. Comunidades más solidarias, más inclusivas, ¿verdad? Que realmente integran ese respeto, ¿verdad? Y amor a la red de la vida. Todo esto que he venido mencionando, ¿no? Sobre los proyectos de vivienda compartida y de comunidad colaborativa, pues hacen total resonancia con la famosa, digo famosa porque cada vez más personas la integran en su léxico, la famosa era de Acuario, ¿verdad? Cómo estamos hablando, digamos, de una energía donde el colectivo humano está, digamos, está experimentando un aumento en la conciencia colectiva, ¿verdad? Una mayor conexión entre las personas, una mayor promoción de, digamos, de lo grupal, ¿no? Esto me parece que es algo eh, de la mayor importancia también, porque Ah, significa que estos proyectos están situados en tiempo presente y con una mirada muy esperanzadora, eh, que va mucho más allá de nosotras y que tiene que ver con el mismo futuro, ¿verdad? En el estilo de vida de la humanidad consciente. Bueno, esa sería ese sería mi compartir. Paso palabra a mi compañera cofacilitadora, Silvia Trujillo. Ella nació en Uruguay y vive hace más de 2 décadas en Guatemala. Silvia es socióloga y docente de la Universidad de Buenos Aires y en este tema
que hoy nos convoca, pues Silvia se ha interesado por abrir la reflexión en Guatemala de la mano con organizaciones como La Cuerda, me comentaba ella. Y bueno, Silvia también es parte digamos, activa del grupo internacional Mayoras en la transición. Gracias Liliana, hola a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación, Liliana. La verdad es que quiero aclararle a todo el mundo que yo no soy experta ni mucho menos en este tema. Ahora les voy a contar por qué nació mi inquietud por investigar un poco en torno a las viviendas colaborativas. Pero lo aclaro porque finalmente de lo que voy a hablar es más bien de un compartir inquietudes frente a esta propuesta. Yo empecé a interesarme un poco en el tema en el marco del duelo por la muerte de mi mamá. Tal como ya Liliana presentó, yo nací en Uruguay, luego mi primer migración fue a Argentina, ahí viví unos años, ahí estudié y me gradué y luego vine a vivir a Guatemala. Y bueno, vivo acá hace 22 años ya una vida entera. Y bueno, mi mamá en un momento enferma, mi mamá vive en Buenos Aires y yo la acompaño en sus 4 meses de enfermedad hasta que finalmente mi mamá fallece. Pero en ese marco, una cosa que a mí me quedó muy clara fue que, bueno, estoy hablando del contexto pandemia, ¿no? Esto fue en la salida de la pandemia. Una cosa que a mí me quedó muy clara fue que, bueno, a mi mamá obviamente la mató una enfermedad, pero lo que le deterioró muchísimo la salud y la vida fue la soledad, ¿no? Y por ahí empiezo yo mi reflexión, ¿no? De eh, qué pasa, ¿no? Con la adultez en las mujeres y la soledad, ¿no? En paralelo pongo que fui parte del grupo o de la Asociación Feminista La Cuerda aquí en Guatemala, trabajé incluso fui editora del medio llamado de la misma manera, La Cuerda, y en algún momento habíamos mencionado esta idea o la pregunta más bien, ¿no? Creo que a mí me mueven mucho las preguntas. ¿Cómo queremos envejecer? ¿Cómo vamos a envejecer? ¿Cómo estamos planteando estos años de nuestra vida, sobre todo en contextos de altísima flexibilización laboral, por lo menos aquí en Guatemala, eh, es el tema de la incorporación al mercado laboral de las mujeres es sustancialmente en el mercado informal de trabajo. Entonces, muchas de nosotras no vamos a tener jubilación. Entonces, digamos que por estos dos lados yo comienzo a reflexionar y planteo lo de la soledad y me parece que es importante porque justamente cuando yo empiezo a revisar los proyectos que existen en torno a vivienda colaborativa, los testimonios mencionan la soledad. Y entonces me meto por ahí, ¿no? Y digo, bueno, a ver qué pasa con el tema de la soledad. Y me doy cuenta que es un gran tema en este momento, tan así que la Organización Mundial de la Salud lo ha declarado un problema de salud pública, pero además una pandemia. Ya no es solo un problema, es una pandemia que tiene que ver con salud pública. Que en Estados Unidos, entre el 30 y el 47% de las personas se persiguen solas. Ojo al dato, o sea, estamos hablando de casi la mitad de la población. Y luego sigo analizando, ¿no? Y digo, bueno, este problema empieza a despertar eh, ganas de hacer investigación y preocupación de los estados porque, insisto, no hay planes del estado para resolver el tema de la soledad. Nos enfrentamos justamente con población adulta mayor que no tiene dónde vivir, pero tampoco tiene dónde, quién se encargue de su cuidado. Y bueno, esto comienza a ser cada vez más complejo el problema. De hecho, tan así que cuando sumamos el tema de la soledad con otro tema que me parece importante y que yo lo quiero introducir aquí, que es el déficit de vivienda, voy a hablar de Guate y después a nivel mundial, nos encontramos con que ahí en pocos años nos tenemos que enfrentar a un problemón, ¿no? Es decir, se calcula, bueno, en Guatemala, por ejemplo, tenemos un déficit de 1.270.000 viviendas aproximadamente, según datos censal. Digo, esto no es dato de censo 2018. Y en el mundo lo que se calcula es que si todo sigue igual y no se hacen esfuerzos por
resolver de alguna manera el problema habitacional, para 2030 vamos a tener el 40% de la población mundial con problemas de vivienda. Digo, por eso me gusta citar datos, porque estamos frente a un grave problema, ¿no? Y entonces, con estas dos o tres cuestiones que les cuento, yo sigo, ¿no? Sigo conversando con amigas, le digo, uy, tengo ganas de meterme a investigar más, tenemos esto enfrente y como digo, bueno, yo tengo en este momento 54 años y en breve, ¿no? A los 60 cruzo al otro rango etario y entonces empiezo a pensar, justamente soy feminista además, y empiezo a pensar cómo quiero vivir mi vejez, ¿no? Y una de las cosas que me resuena es justamente el tema de la soledad de mi mamá en los últimos años. Y digo, quiero gestionar mi vejez para que, bueno, para poder atajarlo por lo menos, ¿no? Tengo dos hijas, pero no les quiero hipotecar el futuro, por supuesto que las quiero tener cerca, pero no en el sentido de para que me cuiden, ¿no? O sea, estas cosas que el patriarcado nos ha metido en la cabeza de, ¿cómo no vas a tener un hijo para que te cuide cuando seas viejita? Y es así como, no, ese justo es el modelo que yo no quiero, ¿no? He trabajado mucho en la autonomía propia y la de mis hijas para que luego diga, ah, bueno, ahora cuídenme, ¿no? Como estas cosas que al final tienen que ver con estos principios con los que hemos vivido. Y entonces encuentro el cohousing, si lo decimos en inglés, o viviendas colaborativas, si lo nombramos más desde América Latina, y bueno, hay varios ejemplos. Yo quiero citar sobre todo dos, pero hay bastantes ejemplos de viviendas colaborativas. Pero ¿por qué me quedo con estos dos? Me voy a quedar con un proyecto de vivienda colaborativa de México y con un proyecto de vivienda colaborativa de Argentina. Ya Liliana decía algunas cosas que son sumamente importantes. ¿Qué son las viviendas colaborativas? Bueno, yo hablé de autonomía y ahora lo refuerzo. Justamente en el proyecto de vivienda colaborativa no se pierde la autonomía. Es decir, cada parte o cada pareja, porque vamos a ver que hay proyectos donde es en pareja que se van a vivir a estos proyectos, vive en su casa y comparten ciertos espacios, ¿no? Lo segundo que me parece importante de lo que yo he ido investigando es que no hay una regla que diga así es, sino que en el proceso de construcción de la vivienda colaborativa implica, entre otras cosas, crear estos acuerdos, ¿no? Para ver cómo queremos vivir. Porque al final, si también otra vez nos volvemos como, ah, no, así es, esta es la receta y ahí tenemos que encajar, y otra vez estamos cayendo un poco en estas ideas ya preconcebidas. Eh, lo tercero importante que fui identificando es que así como hay modelo distinto de convivencia, hay modelo distinto de propiedad de la vivienda colaborativa, ¿no? En algunos casos interviene el Estado, entonces es el Estado el que gestiona y el que incluso aporta los fondos hasta que la gente lo va pagando con unos intereses muy, muy bajos. En otros no, en otros son proyectos privados donde cada quien compra o el lote grande y luego lotifica, o cada lote, pero ya digamos teniéndolo como un terreno más grande, de manera tal que otra vez, ¿verdad? Dependerá de las políticas que haya en cada país. Por ejemplo, en Guate es bien difícil pensar que el Estado se transforme como en un gestor de viviendas colaborativas porque ni siquiera fue capaz el Estado de cumplir con el espíritu de los acuerdos de paz que justamente tenía que ver con resolver el tema o apuntar a la resolución del tema de la tierra, no en el mercado, y fue lo que hizo, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo presente, que cada contexto permitirá condiciones específicas. Y entonces me voy a ir a estas dos que les quiero contar. Como les decía, uno está en México. El proyecto se llama La Guancha y está muy cerca, a 100 kilómetros de Ciudad de México, muy cerca de Tepoztlán. Una mujer que se llama Margarita Maas, en el marco justamente de un proyecto de investigación que empieza a entrarle a este tema y desde 2009 comienza a pensar la idea de la guancha. Ahí lo pueden buscar, hay un montón de videos en internet que ustedes pueden revisar,
Pero lo que me pareció interesante son varias cosas. Primero, justamente todo el tema del cuidado eh, del territorio, ¿no? Es decir, la Guancha es un proyecto sustentable que hace recolección de agua en temporada de lluvia, que se alimenta, digamos, de energía de paneles solares. Entonces, hay una cosa ahí con la sostenibilidad y la sustentabilidad que me parece importante, ¿no? Porque en general los proyectos que yo revisé, todos han hecho una discusión en torno a querer vivir, pero querer vivir en convivencia con la naturaleza y no explotándola como nos ha enseñado el sistema patriarcal capitalista, ¿no? El segundo elemento que me pareció importante es que ellas han hecho alianzas con las y los productores que viven ahí cerca y entonces generan comunidad más allá de la guancha, sino como extendiéndose alrededor, ¿no? Es decir, han hecho talleres, al final estos productores les proveen también de frutas y verduras, aunque también ellos y ellas tienen dentro de su propio terreno árboles frutales, etcétera, pero bueno, se hacen estos procesos. Entonces me pareció importante destacar estas cosas y además destacar algo que Liliana decía. En La Guancha ya están viviendo personas, eso ya existe. No es que estamos hipotetizando y pensando en un horizonte, saber hasta cuándo, sino que eso ya existe y eso me parece muy alentador, incluso para aprender cosas que no salen del todo bien y cosas que sí. Y aquí quiero hacer intervenir otra cosa que a mí me empezó a pasar cuando veía algunos ejemplos, ¿no? Puede ser que pensemos que esto tiene una lógica de clase. ¿En qué sentido lo digo, no? Que digamos, ah, bueno, sí, pero esto es para mujeres que tienen plata y que se pueden comprar el terreno, ¿no? Y entonces digo, en algunos casos probablemente sí, pero justamente parte de la discusión del proyecto es cómo lo empezás a pensar con mucho tiempo de antelación, de manera tal que lo puedes ir pagando como tú puedas, ¿no? Lo juntaste y lo metiste bajo el colchón, no sé, es decir, pero, e incluso justamente porque son proyectos de esta naturaleza, muchas veces los costos no son tan onerosos porque están fuera del mercado este que especula con la tierra, ¿no? Entonces eso también me parece interesante, por ahí Lili lo decía. Entonces, como para empezar a pensar, y yo les cuento un paréntesis, que con varias amigas de mi generación ya estamos diciendo, mucha, ¿dónde lo vamos a hacer? O sea, esto ya existe en nuestro pensamiento, ¿no? Y eso a mí me parece bien interesante. El segundo ejemplo que les quiero contar, que es como el que a mí más me dio fueguito en el corazón, es un proyecto en Uruguay que se llama Mujeres con Historia. También la mayor parte de mujeres son trabajadoras sociales, son cientistas sociales. Algunas de las primeras que empezó a pensar fue funcionaria pública y desde su rol de funcionaria pública y viendo justamente no solamente el tema de la problemática de las mujeres adultas mayores, sino que el tema del asistencialismo, que me parece que si el proyecto lo pensamos desde la teoría feminista o de la práctica política feminista, hay que trascender un poco en la lógica asistencialista y pensar más desde la propuesta del buen vivir o bueno, esto, ¿no? Todo esto que hemos nosotras como conversado muchas veces. Y entonces estas mujeres generan esta idea, ¿no? Que en este caso sí tiene que ver con ocupar un territorio que antes era municipal. Eh, Ahí, insisto, lo pueden buscar, también hay varias artículos sobre lo que ellas están planteando, pero del ejercicio de ellas, además de estarse pensando desde la práctica feminista, me interesa porque ellas dicen además, sí, pero no es solamente un lugar para vivir. Estamos pensando en transformarlo en un polo cultural. Estamos pensando en transformarlo en una casa donde haya debate y pasen, entren y salgan personas de todas las edades para que haya un diálogo intergeneracional. Estamos pensando en un espacio donde vengan compañeras feministas de otros países y aquí se puedan quedar. Estamos pensando en un espacio de talleres que también nos permite autogestionarnos. No, digo, o sea, como ven, hay también hay otras ideas girando alrededor eh, de cómo querés envejecer, sobre todo porque creo que parte importante de este debate es justamente ir a contrapelo de esta lógica muy patriarcal que dice que las mujeres
ya cuando somos adultas mayores, somos como estos cuerpos desechables, ¿no? Ahí vean qué hacen, pero como que pa' un costadito. Y justamente la discusión que proponen estas colegas en Uruguay es nada que ver, ¿no? O sea, nosotras queremos seguir aportando en estos diálogos intergeneracionales, pues contando qué hicimos, qué nos salió bien, qué nos salió más o menos, qué nos salió mal. Y bueno, y eso también puede ser una forma de, no sé, de armar proyectos. Entonces, aquí la voy a dejar con una pregunta que creo que siguiendo un poco la línea de Liliana es esta, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotras? ¿Cómo queremos pensar nuestra vejez y vivirla, ¿no? Y bueno, eso. Y muchas gracias por la escucha y por el interés en el tema. Muchísimas gracias, Silvia. Complementa la exposición de nosotras con menos tiempo. Le hemos pedido a Silvi Durán que pueda acompañar. Silvi vive en Canadá, nació en Francia y es creadora de programas de formación en crecimiento personal, psicóloga, eh, y también es miembro de la junta directiva de Planeta Interno. Entonces le pedimos a Silvi que si tenía algunos ejemplos de la experiencia por el lado de Europa o algunas preguntas que quisiera sumar y dejar planteadas, pues maravilloso. Las, Adelante, Silvia. He indagado un poco en el tema hace un par de días en previsión de este encuentro. Yo no soy, como Silvia decía, no soy para nada una especialista del cohousing, de la vivienda compartida, del co-living, como lo llamáis, pero tengo amigos que han hecho la experiencia cerca de mi pueblo donde estoy. Aquí estoy en Quebec. Hay un grupo de jóvenes, bueno, de 30 y 35 años, que tienen un co-living, comparten una casa grande, un espacio grande, y lo han hecho durante 10 años y acaban de cerrarlo y de dejarlo. Y es interesante ver las experiencias desde una mirada más humana. Habéis abordado la mirada sociológica, la mirada del colectivo de las mujeres mayores y de todo esto, y de la necesidad y de la escasez de vivienda y todo esto. Entonces, hay un par de cosas que quiero solo poner en la mesa para dar materia a reflexión. En la Agenda 2030 de la ONU, una de las cosas que está planeada, que de momento es una idea, es un plan, es crear ciudades 15 minutos. No sé si habéis oído hablar de esto, las ciudades 15 minutos. Serán ciudades donde no habrá propiedad de coche, solo será transporte público y entre tu casa y tu trabajo y tu zona donde vas a comprar, solo habrá 15 minutos. Todo eso se hace con la idea de justamente reducir la impronta de carbón para el calentamiento global, de reducir el consumo inútil de energía, etcétera, etcétera. Bien. Ah, muy bien en el principio, ¿por qué no? El problema que vemos, la gente como yo, que estamos muy dudosos en cuanto a la capacidad de la ONU a cuidar de la humanidad, es que todo ese proyecto se enlaza con una moneda digital controlada y centralizada y con una identidad numérica que hace que vamos a estar traceables, ¿cómo se dice eso? Rastreables en lo que hacemos, dónde vamos, qué consumimos, qué decimos, etcétera, ¿vale? Entonces hay una voluntad de control general. Entonces, en raíz a esto, hay una política en varios países que está fomentando, que está ayudando la idea del co-living y del co-housing, porque claro, entra dentro de esta agenda. Pero
no es solo esto, por supuesto, porque hay una necesidad de las personas de salir de la soledad, de salir de una sociedad cada vez más digital, virtual, donde no nos vemos porque estamos en la pantalla o estamos en las redes sociales y queremos ver humanos, tocarnos, hablarnos sin límite de tiempo, queremos estar cerca de la naturaleza, esa es nuestra natura como humano, naturaleza como humanos. Entonces hay esos anhelos que hacen que queremos estar juntos. Somos seres de vínculos, los humanos, ¿vale? Y nos han prohibido o nos han impedido mucho estar juntos, no, ni siquiera hablo de la pandemia. Entonces, hay algo dentro de nosotros que quiere siempre estar en conexión. Bien, por una parte. Por otra parte, hay el aspecto económico de las personas que tienen menos recursos y que no son capaces de poder sostener de tener una casa o tener un terreno, hacerse una casa, cuidarla y mantenerla, y etcétera, etcétera. Entonces, hay varios parámetros que hacen que, claro, este movimiento del co-housing o del co-living es un poco lo mismo, se solapa un poco, está tomando cada vez más influencia y más peso dentro de las sociedades, que sea en el sur o en el norte de América, en el norte de Europa, y no tengo información acerca de Asia o Medio Oriente, lo dudo un poco, Medio Oriente, pero eso es otra cultura. Pero en fin, entonces, estamos hablando ya de los años eh, 20, 30, había cosas que se han hecho, pero realmente es a partir de los años 60 que en Estados Unidos se lanzó la idea con la iniciativa de dos personas que eran dos arquitectos y que pensaron justamente esta idea de crear lugares donde uno puede vivir en su propia casa o en su propio apartamento, pero tener espacios compartidos justamente para favorecer el vínculo social. Por supuesto, si es una zona urbana o una zona semirural, una zona rural, las cosas cambian, estamos de acuerdo. Pero bueno, no vamos a entrar en esto. En Canadá, por ejemplo, donde yo vivo, hay como 70 proyectos que ya están funcionando y unos cuantos más en el tintero que se están preparando. Donde estoy yo en Quebec hay dos o tres, muy poco, porque culturalmente la gente de aquí es muy apegada a su tierra, a su propiedad, a su zona de casa, con el fusil y todo. En la parte oeste de Canadá es otra cultura. Entonces, claro, por ahí se ha desarrollado mucho más rápido y tienen ya varios años de experiencia. Pero hay en España, en la zona de Cataluña, fueron pioneros, hay en Portugal, hay en Italia, por supuesto en los países nórdicos, en Dinamarca y todo eso hay. Entonces, hay quiero decir que como ya en los años 70 fueron los primeros, pero 80, 90, etcétera, hay 20, 30, 40 años de perspectiva sobre lo que se ha hecho y lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado. Entonces, lo que puedo decir es que no importan las pequeñas variaciones en la estructura misma de la vivienda compartida. Algunos tienen la cocina en común y hacen turnos para cocinar para toda la comunidad. En otros lugares cada uno tiene su cocina y solo la parte común es la parte de áreas de juego, áreas de deporte, para encontrarse, hacer arte o algo así, ¿vale? Pero no vamos a entrar en eso porque es todo un mundo. Lo que me pareció interesante era mirar cuáles son las causas de fracaso. Y las causas de fracaso son cuatro, es decir, hay gente que dice, hay demasiado democracia y tenemos que hablar y tenemos que hablar para tomar cualquier decisión. Siempre hay que hacer una reunión para saber si el cubo de la basura lo ponemos a la derecha de la puerta o a la izquierda de la puerta. Entonces hay gente que se ha hartado y dice, yo no quiero más de esto. Es divertido, ¿no? Hay que pensar muy, muy bien
en la organización de quién es responsable de qué, ¿no? Algunos decían, no podemos aguantar, hay demasiado proximidad. Yo estoy harto, decían alguna gente, de ver siempre la gente, quiero más soledad. Es que ya salgo en mi balcón o salgo en mi pequeño, en el jardín y ya tengo el vecino que me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El otro que me dice, na, 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 y yo quiero soledad. Entonces, algunos dicen demasiado proximidad. Lo que es curioso porque fue la primera, una de las primeras causas por la cual eligieron el convivir, ¿no? Pero bueno, esas son dos cosas, divertidas pero reales. Y la otra es la dificultad de convivir juntos porque tenemos hábitos distintos, personalidades distintas, ideas distintas. Y el 90% de los casos de fracasos de comunidad o de vivienda compartido es el factor humano. Es el factor donde hay dificultad en llegar a un acuerdo, dificultar a aceptar la diversidad, dificultar a que uno quiere tomar el poder y liderar todo, ¿vale? Entonces, las que funcionan son las que hacen, tienen un espacio de trabajo personal, un espacio de mediación donde justamente hay esta posibilidad de desahogarse, de decir, mira, aquí yo no sé, a Juanita ya no la soporto, está tocando el piano a las 5 de la mañana, yo no puedo más, hay que hablar con ella, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, si no hay espacios y personas dedicadas a justamente a aplanar un poco esas cosas y arreglar los ángulos del círculo, pues entonces rápidamente, en unos meses, la gente se siente frustrada, no se siente escuchada, no siente que hay un espacio donde se acepta, donde está aceptada y se retira del proyecto y la cosa, o se retiran y a otra persona que toma el sitio o la comunidad en sí se derrumbe y ya se acaba. Esto bueno, es que una lástima, ¿no? Quería decir esto, de tomar en cuenta nuestras formas de comunicación, de comunicarnos, de decir lo que queremos decir y de tomar decisiones y saber que vamos a tener en ese contexto que poner agua en el vino. Y aquí acabó. Gracias. Ok, gracias, Silvi. Bueno, vamos a tener ahora la participación también acá no sé si con pregunta o con una reflexión, Gladys. No encuentro la hojita donde Yo diría más reflexión, porque me encantó lo de Silvi. Yo comenzaría por lo último que ella planteaba. Gladys. Gladys Miller vive en Panamá, es investigadora, feminista. Ella coordina allá en Panamá una ONG que se llama Centro de Eh, Capacitación. Ajá, Centro de Estudio y Capacitación sí. Familiar. Y también es miembro del Grupo Internacional Mayores en la Transición, miembro muy activa. Entonces, adelante, querida Gladys. Y yo voy a comenzar, me encantó este intercambio que hemos tenido y definitivamente que desde la perspectiva del patriarcado, como feminista que soy, definitivamente que el abordar la temática de la soledad a las mujeres, mira los hombres, pero vamos a hablarlo de las mujeres, te coloca así como que es lo peor. O sea, el concepto de soledad visto como algo como que estás fuera de. Y yo estaba leyendo mucho porque felizmente, la mitad de mi vida la he vivido sola, viviendo sola. ¿Sí? Vivo sola, yo compré el apartamento, vivo aquí, qué sé yo qué. Y el único momento que he necesitado que alguien esté conmigo, porque no quiero a nadie en mi casa, es cuando estoy enferma. Que evidentemente también lo necesita un niño, un viejo, un joven, cualquiera que esté enfermo necesita a alguien que le asista, ¿correcto? Es evidente. Después de ahí no quiero a nadie en mi casa, no quiero a nadie en mi casa. Porque yo lo que pienso es que esta experiencia de las casas comunitarias me parece muy bueno, muy bueno, muy bueno.
porque hay personalidades y seres humanos que independiente de sus edades, no es solamente un asunto de los viejos, no, independiente de sus edades, tienen esa necesidad muy fuerte de estar con, y ven estar con como no poder estar con ellos, porque también el tema de la soledad tiene que ver con enseñarnos a estar con nosotros y con nosotras. No hemos aprendido porque el sistema no te enseña eso, y menos a las mujeres. Primero estamos con el marido, después estamos con los hijos, después estamos, la pasa es que siempre estamos con los demás, cuidando a los demás, porque en el fondo el cuidado forma parte de no estar sola. Entonces, esta experiencia plantea una cosa muy interesante de que sea estas viviendas comunitarias, que me parecen, de nuevo, estoy muy de acuerdo, sean opción, porque eso me parece importante, una opción para las personas, independientemente de sus edades, de sus recursos económicos, ya de su nivel. Pero hay otras, como yo, hay un montón, que eso no le funciona para nosotros. Yo creo que las viviendas comunitarias es una experiencia muy necesaria porque sí, hay un montón de gente que lo requiere y creo que en estos momentos es mucho más oportuno porque estamos viviendo mucho más tiempo. Repito, no es solamente un tema de los viejos, hay gente joven que se siente sola, hay gente que vive con otras personas y se siente sola. Entonces el ejercicio es cómo enseñamos a que eso sea una opción y no me voy con alguien porque me siento sola, es peligroso. Pero usted se va con alguien porque se siente sola, usted va a tener que aguantar mucho de esa persona porque usted no puede estar con usted misma. A medida que tú tienes la capacidad de vivir sola y sentirte sola y aprender a estar contigo, tú tienes la opción de estar con el otro o con la otra. Y termino porque como una dura más, y la tecnología te pone, excluye mucho de esa convivencia humana, sí es indispensable que además de esa convivencia, de estar con el otro comunitariamente, también trabajemos la importancia que la conexión humana se refuerce, la conexión con el otro y con la otra. Eso es indispensable. Muchas gracias. Gracias, Gladys. Ahorita tiene la palabra Gisela Galliani. Adelante, Gisela. Gracias. Gisela Galliani, es presidenta de la Asociación Planeta Interno, psicóloga, terapeuta, y acá del proyecto de la Ecocomunidad Matierra. Adelante, Gigi. Gracias. Yo quisiera retomar unas cosas que dijo Silvia. O sea, si ella la comunidad que encontró de cerca de Tepoztlán me recuerda, porque el Frente Interno también, todas somos mujeres que hemos sido alternativas de la década de los 60 o 70, o sea, desde la infancia o desde la adolescencia, más o menos. Entonces somos generaciones que nos han tocado muchos cambios y tenemos ganas de seguir aportando. Entonces, integrando de otra manera lo que decía Gladys, yo siento que son momentos en que podríamos empezar a recuperar la comunidad gozosa, con capacidad de autonomía y a su vez de compartir. Comunidad respetuosa de las diversidades, con capacidad de escucha, en donde cada uno, si le da la gana de estar sola en algún momento, pues ya se la respeta, y a su vez esa capacidad de compartir. También retomo esto que decía Silvia de la conexión con la naturaleza. Sí creo que es interesante de permitirnos un nuevo vínculo con la naturaleza y, y volver a escuchar esa red de la vida y permitirnos ser cada uno a su estilo, pero en nuevos vínculos con esa escucha con la naturaleza. Creo que no casualmente en los últimos siglos nos desfasaron un montón, tanto de nosotras mismas como de la naturaleza. Creo que ahí hay algo, ¿no? En relación a lo que dije Silvi, bueno, yo creo que sí hay algunas diferencias con el sur. Creo que la mayoría de las pensiones en América Latina están pésimas, pero también es cierto que no hay que pretender solamente un tema ni mucho menos asistencial, sino de permitirnos, sobre todo las personas con sensibilidad y conciencia,
es seguir siendo activas y activos para co-crear un mundo mejor, porque finalmente muchas personas acá nos mueve eso también, ¿ya? Y nada, aquí ¿cómo se llama? En Amatierra, estamos ahí todos los días conectando, entonces nada, ahí nomás cierro mi Co- intervención para que otras personas conectando, puedan hablar. conectando y sembrando muchos árboles, ¿verdad, Gigi? Eso, y orgánicos, ¿eh? Sí, Pues salud personal y salud sí. planetaria, salud humana y En planetaria. pantalla para la grabación que vean en diferido van a tener los datos para la gente interesada en este proyecto acá en San Ramón, en Costa Rica. Tiene la palabra nuestra querida compañera Guadalupe Urbina. Guadalupe es artista, creativa, escritora y amante de la vida, ¿verdad, Guadalupe? Adelante, querida. Sí, estaba pensando, por aquí anoté unas cositas que me parecieron muy interesantes. A mí me parece que yo ejerzo la soledad al estilo de Gladys Miller, pero también entiendo que hay una soledad de la que hablaba Silvia, porque hay una soledad de las personas que estando en necesidad no tienen quien les acompañe. Y es en este aspecto que por lo menos yo veo el sentido de pertenencia a una comunidad desde ese lugar. Pero obviamente, sí, me gusta mucho mi soledad, mi espacio, lo ideal sería conservar ese respeto a los espacios y a los estilos de vida, ¿no? Eso no es tan fácil, pero es posible, creo, ¿no? Luego, yo no creo que tengamos que eximir al Estado totalmente de su responsabilidad hacia nosotras, porque hemos trabajado al servicio de los Estados toda nuestra vida y por lo tanto los Estados no se van a eximir así nomás como se eximen de la responsabilidad en el arte y la cultura, de la responsabilidad, no, se eximen de todo. Y si nosotras encima seguimos siendo tan autosuficientes, seguimos permitiéndoles que sigan abusando de no darnos la atención debida por los servicios que hemos brindado a la nación, a nuestras naciones. Por otro lado, creo firmemente que sí, la parte más difícil es la parte financiera y es un tema que se ha hablado mucho en Planeta Interno, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para no ser discriminatorias? Porque hay muchas mujeres con un enorme potencial de aportar intelectualmente, etcétera, pero como decía Silvia también, decía también Lili, no hay pensiones que respondan a eso. Bueno. Gracias, Guadalupe. Silvia Trujillo. Somos como muy autosuficientes, ¿no? Nos hemos creado así, como que yo lo puedo, esto de la superwoman, ¿no? De podemos todo. Y cabal, yo soy así, o sea, yo tengo dos hijas, lo dije, vivo con ellas porque todavía están entre la adolescencia y la juventud, y tengo aquí mi comunidad de bichos alrededor, pero, pero también cuido mucho mi espacio de soledad, ¿no? Me gustó muchísimo esto de la soledad gozosa, creo que lo voy a usar ahora como un nuevo concepto, ¿no? Como esto del disfrute. Pero me parece también que justamente lo que brinda bueno, esto que se está discutiendo es la posibilidad de acompañarnos en esa soledad que hemos elegido, ¿no? Es decir, de no tener que elegir, o es una cosa o es la otra, sino resguardo mi espacio porque me gusta, porque disfruto estar conmigo misma, pero a la vez, y no solamente porque necesite a las otras, porque por ahí a veces necesito, a veces porque le echo la mano a la otra, a veces, qué sé yo, por distintas cosas. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que yo ya me la noté como que hay que seguirle profundizando al tema. Completamente de acuerdo con Guadalupe, el tema de los estados. Yo lo que pasa es que vivo en Guatemala, donde el Estado ha sido ausente absolutamente. Estoy completamente de acuerdo con que nada de dejarle el camino fácil porque, porque nos lo merecemos. Y nada, me queda a mí más ganas de seguirle entrando, ¿no? De seguir como pensando esta posibilidad que incluso pensar cómo queremos vivir es cómo queremos, con qué materiales queremos construir nuestras casas, ¿no? Es decir,
eh, que al final también tiene que ver con eso, que no tienen que ser estos proyectos neoliberales de todas las casitas iguales, que yo no sé, yo me volvería un poco loca si vivo en esos lugares, o sea, porque necesito que tenga mi impronta. Entonces, como eso, ¿no? También que no perdemos la autonomía porque estamos pensando en cómo queremos vivir, pero eso también pensarlo en lo concreto, ¿no? En cómo, con qué materiales quiero mi casa. Bueno, no sé, como que ahí hay, para mí hay un mundo por crear, eh, también asumiendo esto que decía Silvi de lo que ha fracasado, ¿no? Y creo que en ese sentido la respuesta de las compañeras de Mujeres con Historia de Uruguay nos puede dar algunos insumos, ¿no? Que capaz que en algún momento podemos pensar en si continuamos esta discusión, invitarlas a ver si pueden y contarnos un poco cómo han resuelto. Pues bueno, vamos a ir entonces cerrando ya este primer conversatorio. Habrán más, creo que definitivamente hay muchos temas que han quedado sugeridos, digamos, y que podrían desarrollarse en posteriores encuentros, ¿les parece? Yo por lo menos tengo mucho interés en un aspecto que se mencionó en este tipo de proyectos, es cómo conciliar, cómo armonizar los ritmos y los estilos personales con la dinámica colectiva y de lo diverso, porque me parece que ese tema es un tema que va mucho más allá de la vivienda colaborativa como tal, es un tema que está colocado en la trama, digamos, en este nuevo tiempo, en este tiempo de transición. Cómo armonizar el espacio personal íntimo con la dinámica colectiva en tiempos en que necesitamos redes, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos apoyarnos. Y por supuesto que algo que se mencionó, esto de las comunidades, de las viviendas colaborativas o compartidas, es una opción, dijo Gladys, efectivamente es una entre muchas opciones que puedan surgir, ¿verdad? Y allí, digamos, lo determinante es ese común denominador, el factor humano, que hace la tribu, por llamarlo de alguna manera, que hace esa afinidad del grupito de personas o de mujeres mayores, en este caso, desde mi vivencia, lo hablo así, que decimos, uy, qué ganas de vivir el resto de mis días compartiendo mi vejez con. Pero es mi opción y es la opción de la tribu, del grupo de personas con las que tengo afinidad. Y yo creo que así funciona, ¿no? Todo funciona por resonancia. Han quedado temas importantes y para seguir registrando esta experiencia, ¿verdad? Así que agradecerles muchísimo su participación, su presencia esta tarde y invitarlas a que continúen participando en los siguientes conversatorios. El siguiente es uno por mes. eh, y bueno, un abrazo enorme. Gracias. Gracias, muchas gracias a todas. Nos vemos. Hasta Gracias, hasta pronto. pronto. Gracias, Gracias. Gracias. nos vemos.